Reporte 100. Ya inició el cómputo de la elección al Senado de la República en los distritos electorales. Ya están terminando las diputaciones federales, ya terminó el cómputo de la elección presidencial, pero de acuerdo con los resultados del PREP, Lorena Valle San Pedro y Heriberto Aguilar Castillo ganaron por mayoría el Senado de la República, y esta mañana nos acompaña Heriberto Aguilar Castillo, virtual senador electo. Heriberto, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, un gusto saludarte, un saludo a tu auditorio, muy contento y muy agradecido con el pueblo sonorense. Felicidades por este triunfo. Muchas gracias. ¿Qué porcentaje sacaron? 43.4. 43.4, también se incorpora aquí a esta mesa Lorena Valles San Pedro, también senadora, virtual senadora electa, es lo legal, ¿verdad? Virtual senadora electa, vamos a acercar aquí el micrófono. Ahí está. Gracias. Lorena, bienvenida. Gracias, muy buenos días a ti y a todo tu público. 44%. Sí, prácticamente. 44%, el segundo lugar quedan Manlio Fabio Beltrán, Lili Telles como 26. Primera minoría, 26%. Tercer lugar quedó Ernesto de Lucas, ¿no? Uh-huh. Y cuarto lugar Célida. Así es. Y quinto el Verde. Así es. Y si suman PT, Verde, Morena, si hubieran ido juntos, ¿cuántos suman entonces? Casi 60, 58 más o menos. 58%. Sí. ¿Qué le faltó a Célida para que se completara el plan C? Lorena. Yo creo que Célida hizo un gran trabajo. Ella hizo un gran trabajo, lo que corresponde a la fórmula de Célida y Froilán, hicieron un gran trabajo. Sí, pero querían bajar al tercero a Manlio Fabio, no se pudo, ¿no? Se hizo un gran esfuerzo. Ahí se lo van a encontrar en el Senado de la República, ¿no? Y a Lili también, porque va por senadora de lista, ¿no? Sí, pero decirte, Juan Carlos, que el plan C se concretó, porque el plan C es la mayoría calificada, y se logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Claro. Y estamos en la antesala de la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. ¿Qué van a hacer con tanto poder, Lorena? Porque hay un dicho que dice que el poder absoluto, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, o algo así, por el estilo. Ahorita lo voy a citar. No aplica esa premisa. La verdad es que nosotros hemos tenido mayoría calificada ya, en el 2018 la tuvimos, actuamos siempre con mucha responsabilidad, y bueno, también transitamos en esta segunda etapa en la 65 legislatura con una condición distinta, y lo que hemos privilegiado siempre es el diálogo, el trabajo. Si tú te pones a revisar todas las reformas constitucionales y legales que hemos aprobado en la 64 y 65 legislatura, el 70% han sido con el consenso general. Sí. Y eso es algo muy importante. Yo fui diputada de oposición en el 2012 a 2015, me tocó vivir las reformas estructurales en donde no había ni siquiera espacio para el debate, y hoy es una oposición muy distinta el espacio que la oposición hoy tiene en las cámaras. Las cámaras a su vez tienen sus propios equilibrios internos desde el trabajo legislativo, desde que se presenta la iniciativa, el paso por comisiones, el pleno y todos los espacios de diálogo político que hay en la Cámara. Entonces vamos a actuar con mucha responsabilidad, como lo hemos hecho siempre, pero vamos a cumplir el mandato de la gente. Sí. La gente conocía cuál era nuestro proyecto y lo avaló. Los mercados andan muy sensibles. Carlos, decirte que para nosotros tenemos mucha claridad que el poder solamente tiene sentido y se convierte en virtud cuando lo ponemos a disposición del pueblo. En la primera etapa del presidente Andrés Manuel, que fuimos diputados federales, Lorena y tu servidor, el poder sirvió para que hubiera pensiones universales a los adultos mayores, becas a los jóvenes de preparatoria a nivel constitucional, y muchos derechos sociales que eran letras muertas se convirtieron a rango constitucional. Ese es nuestro planteamiento, es lo que la gente asumió con mucha responsabilidad y fue a las urnas de manera soberana, libre, a depositar el voto para que se siguiera avanzando, profundizando en los derechos del pueblo y hubiera esos cambios en la Constitución que permitiera que los derechos del pueblo subieran a rango constitucional. Pero el mercado no entiende de eso, Heriberto. El domingo, después de que el PREP confirmó que Morena iba a tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se cayó la bolsa y subió el dólar, se depreció el peso por el tema del, particularmente la reforma del Poder Judicial. Es el temor y la desaparición de los organismos autónomos. Claudia Sheinbaum hace un control de daños, pone a Rogelio Ramírez de la O, ratifica o dice que va a ratificar a Rogelio Ramírez de la O, y como secretario de Hacienda calma los mercados, se estabiliza el peso, se estabiliza el mercado, y ayer Ignacio Mier regó el tepache, dijo que iban a aprobar en septiembre las reformas constitucionales, se vuelve a caer la bolsa, se vuelve a caer el peso,
Y Claudia Sheinbaum sale y dice, calmados todos, vamos a dialogarlo, lo vamos a ver tranquilamente. El mercado no entiende eso que tú mencionas, el mercado reacciona. Y entonces, se va a estabilizar. Ante esa circunstancia, en septiembre se la van a aventar así al Poder Judicial y al INE y a desaparecer a los organismos autónomos, Heriberto. Hicimos un planteamiento muy serio con el electorado de que se requerían reformas profundas y de raíz, y el Poder Judicial es uno de ellos. Pero el Poder Judicial todos asumimos con mucha claridad que tiene que haber cambios, tiene que haber una reforma. Tenemos que establecer que la justicia se debe de hacer de manera expedita, debe ser pronta, pero además la justicia no puede estar supeditada al poder económico, al poder político. La justicia debe tener la sensibilidad de entender el entorno que vive el país. Por eso se requiere magistrados, ministros, jueces cercanos, que vengan de la problemática social, que la entiendan. No podemos tener élites que viven en una burbuja y que no actúan conforme a los actos de justicia que reclama el país. Nosotros estamos planteando que se va a mejorar y por supuesto va a ser una reforma que se va a discutir y que se tiene que tener la claridad cómo vamos a transitar en esta reforma. ¿En septiembre mismo, Lorena, o van a esperar? Lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, se va a analizar cuáles serán las iniciativas que se prioricen. Hay que recordar, el 2 de junio fue la ratificación que le dio México al nuevo contrato social, al que plantea la Cuarta Transformación. Y en ese marco nosotros vamos a atender esa responsabilidad que también nos mandata el pueblo de México. En ese sentido, vamos a actuar siempre con responsabilidad y con la apertura al diálogo. La doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho, vamos a escuchar a todas y a todos. Hay una coincidencia generalizada, es necesario revisar el Poder Judicial. Pero en septiembre el presidente es Andrés Manuel López Obrador, no es Claudia Sheinbaum. Pues ¿En qué encrucijada se van a meter ustedes? ¿A quién le van a hacer caso? ¿A López Obrador, que ahorita en la mañana dice que va porque va a la reforma al Poder Judicial, o a Claudia Sheinbaum, que dice vamos a esperar? Nosotros siempre vamos a dialogar, estamos esperando la convocatoria ya de la doctora, ya como senadores electos. A nosotros en lo particular el domingo próximo nos entregan nuestra constancia de mayoría y seguramente en unos cuantos días estaremos en una reunión de trabajo con la doctora, como se estila, y por supuesto prepararemos la agenda legislativa para septiembre. Lo sabremos. Si te habla Claudia Sheinbaum y te dice, Heriberto, aguanta lo de la reforma, pero también te habla López Obrador y te dice, va la reforma, ¿a quién le vas a hacer caso? Eso no va a pasar. No, pero pues a lo mejor pasa. Vamos a suponer que una claridad, hay una demanda. El 1 de septiembre, Heriberto recibe la llamada del presidente. Heriberto, va la reforma judicial porque yo me quiero despedir echándome al plato al Poder Judicial. Y el acto seguido te habla Claudia y te dice, Heriberto, no, espérate que llegue. ¿A quién le vas a hacer caso? Yo como fui planteando las propuestas a la ciudadanía, le decía, eso no va a suceder. Vamos por el plan C para que sigan avanzando las buenas políticas que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que sigamos construyendo sobre los cimientos del humanismo mexicano. ¿Y quién pesa más, AMLO o Claudia? AMLO va a ser un referente que va a pasar a la historia como el presidente más querido de este país, y Claudia va a profundizar en esos derechos del pueblo. O sea, son grandes referentes del país y que representan el bienestar y el progreso de esta nación. Ambos. ¿Y se puede estar con dos amores, Lorena? Claro que sí, pues sí, claro, los queremos a los dos, los respetamos y cada quien ha cumplido un papel muy importante en la historia. Andrés Manuel abrió el camino a un proyecto distinto que la gente hoy conoce, reconoce, avala, acompaña, hace suyo. Lo vivimos en la campaña desde el día 1, Juan Carlos, como la gente hoy vive la Cuarta Transformación. Y por supuesto que Claudia será una mujer importantísima en la historia de nuestro país, la primera mujer que ocupará la presidencia de la República en 200 años de historia de este México, y por supuesto que la vamos a acompañar. Vamos a respetar y a cuidar siempre el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Heriberto y yo tenemos 27 años acompañando el proyecto del presidente, lo conocemos, lo reconocemos a él como un gran líder y como un gran hombre, una gran persona, un gran gobernante, y en la doctora vemos la consolidación de nuestro proyecto y la continuidad y la construcción de ese segundo piso de la Cuarta Transformación. Que nadie se espante, Juan Carlos,
que nadie se espante, porque nosotros hemos actuado siempre con responsabilidad. Ahí están 6 años de gobierno del presidente Andrés Manuel, hoy con estabilidad económica, con crecimiento, y vamos avanzando en el bienestar que anhelamos para todas y todos. Eso sucederá. Bueno, hay tremendos problemas de seguridad, Lorena. Bueno, hay un broncón en seguridad. En muchos sentidos hay un broncón en salud también. Hay muchos retos, pero hay que reconocer desde dónde empezamos. Esta historia que ha sido difícil, de muchos años de abandono, de rezago, de dificultades, y la gente lo sabe, Juan Carlos. No empezamos nosotros esta crisis, la estamos resolviendo y eso toma tiempo. Sí, exacto. El electorado mexicano decidió no darle la confianza a PRI, PAN, PRD para resolver esta problemática, pero es una problemática. Porque fueron ellos los que la generaron. Y Morena lo continuó. Ahí están los niveles de inseguridad en todo el país. Que no se las hayan cobrado en las urnas significa que la oposición no supo hacer una propuesta distinta. Entonces, entre lo conocido y por conocer, pues prefirieron a ustedes que a los de antes. Pero en realidad, es tu opinión personal. Pero en realidad, la gente nos dice otra cosa. Pero en realidad, hay problemas de seguridad muy fuertes en el país. No hay un gobierno perfecto en ningún lugar del mundo, y estamos atendiendo los grandes retos. Sí. Estoy convencido que el ciudadano tomó una decisión por anticipado. Hay un pueblo politizado y con una vocación democrática. Nos decía a nosotros, sigan avanzando en este proceso de la transformación. Sí. Cambien lo que no se pudo hacer en el 2021, ahora con mayoría calificada, le encargamos que haga cambios para que siga la transformación de este país. Eso nos decía la gente. Pero yo venía sosteniendo, Juan Carlos, y además creo que en un programa aquí lo dije, que estamos viviendo momentos excepcionales de la vida pública de este país, porque la forma distinta de gobernar, las acciones sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador y la comunicación permanente llegó a la mente y al corazón del pueblo, y el pueblo tenía la convicción de seguir avanzando en este proceso de transformación, y lo demostró en las urnas, de manera legítima. Hay un derecho del pueblo para que siga la transformación en este país, y eso lo vamos a cumplir. Sí, ¿qué hay para Sonora, Lorena Valles? Porque hemos hablado de las reformas constitucionales que ha presentado el presidente desde el 5 de febrero pasado, pero particularmente para Sonora, ¿qué es lo que ustedes impulsarán desde el Senado de la República, Lorena? Bueno, nosotros vamos a ser aliados permanentes del gobernador Alfonso Brazo Montaño. Él ha hecho grandes cosas por el Estado y nosotros desde el Senado vamos a impulsar proyectos estratégicos como el Plan Sonora. Ese plan que incluye muchos proyectos estratégicos para garantizar el desarrollo económico con bienestar que deseamos para nuestro Estado. Obviamente la política social que va a beneficiar también a nuestro querido Estado de Sonora, pero de manera particular lo que tiene que ver de manera específica con Sonora. Sonora es uno de los 7 polos de desarrollo económico e industrial que está planteando la doctora en su proyecto, y eso nos parece muy importante, el impulso de las energías limpias, que bueno, Sonora es un referente en ese sentido, pero no solo, viene toda la etapa de la consolidación de la modernización y ampliación del puerto de Guaymas, de la carretera Guaymas-Chihuahua, por supuesto también de la carretera Chihuahua-Moctezuma-Hermosillo, y nos entusiasma mucho también la llegada del tren de pasajeros que concluirá su ruta en Nogales, Sonora. Finalmente, es decir, hay muchos proyectos para el estado de Sonora. Finalmente, pues viene una gubernatura de 3 años y naturalmente siempre a los senadores los ubican como aspirantes a la gubernatura. ¿Se van a alborotar por la gubernatura, Heriberto y Lorena? Yo estoy enfocada en ser senadora. Yo lo he dicho desde el día 1 de esta campaña electoral. Mi compromiso es con su amiga Lorena Valles. Sonora ahora sí va a tener senadora y vamos a estar trabajando aquí enfocados, sin distracciones, siempre enfocando nuestra energía, nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestra voluntad en cumplir con la tarea que hoy nos corresponde. Van a empezar a decirles cosas al oído y les van a decir, ay, Heriberto, pues ahí está la gubernatura. Mi legítima aspiración es cumplir con honor nuestro deber como representantes de los sonorenses en la Cámara Alta. No vamos a salir de ahí, y esa es nuestra visión y esta es la claridad, pero nunca hemos luchado por encargos, siempre hemos luchado por la transformación, así que no nos distrae el canto de las sirenas. Nada. Muy bien. Es un altísimo honor ser senadores de la República y representar a Sonora y representar a nuestro movimiento. Muy bien, pues muchas gracias, Heriberto Aguilar. Gracias, Juan Carlos. Lorena Valles, virtuales senadores electos, es lo correcto, ¿verdad? Sí. Y ahorita inicia este día, continúa el conteo, el cómputo de la elección, y ya el domingo se cierran todos estos procesos, ¿no? El domingo se tiene programada muy probablemente la entrega de acta de mayorías. Sí.
Bien. Así será. Bueno, gracias, que les vaya muy bien. Reporte 100.